Lo último que habíamos visto era la ley de Coulomb. Estábamos con toda la unidad de electromagnetismo. Entonces, ahorita lo que nos toca es la ley de Ohm. Entonces, nuestro siguiente tema es ley de Ohm. La ley de Ohm. Y la ley de Ohm tiene una fórmula que nos establece que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, donde la V se refiere a voltaje o también conocido como diferencia de potencial, el cual vamos a medir en volts. La I se refiere a intensidad de corriente, la cual vamos a medir en amperes. Y la R, resistencia eléctrica, la cual medimos en ohms. El símbolo de ohms es la letra omega. Entonces, nuestro tema va a ser la ley de Ohm y justamente nos vamos a apoyar ahorita aquí en este pequeño dibujo que nos va a ayudar a entender qué es mejor, qué es la ley de Ohm. La ley de Ohm sirve para calcular el voltaje, la intensidad o la resistencia de algo. Estamos hablando de lo eléctrico. Cuando conectamos nuestro cargador del celular a la luz, está entrando electricidad por medio del cable. Esa electricidad es la intensidad de corriente. Eso es lo que nosotros conocemos como intensidad de corriente. Y no es otra cosa más que muchos electrones. Los electrones son los causantes de eso, de la electricidad, que nos den toques o de que puedan prender las cosas. Entonces, la intensidad de corriente son todos los electrones que están fluyendo a través del cable. El voltaje lo podemos definir rápidamente o algo sencillo como la fuerza o aquello que va a empujar y que va a hacer que puedan fluir los electrones. Esos electrones por sí solos no se van a mover, pero entonces ya con el voltaje los empuja a que puedan continuar o a que vayan por todo el cable. La resistencia, por su parte, es aquello que se opone a que puedan fluir los electrones. Se opone y hace que tengan una resistencia para poder fluir libremente. Es por ello que la imagen que tenemos al lado nos establece bien cómo los amperes o la intensidad de corriente, que es lo que está de verde, es algo que quiere pasar por ese camino. Los volts es eso que está empujando a la intensidad de corriente para que pueda cruzar, y los ohms vienen siendo lo que se resiste o lo que pone resistencia a que puedan fluir libremente. Entonces, la ley de Ohm establece eso. El voltaje será igual al producto de la intensidad con la resistencia. Voltaje en volts, intensidad de corriente en amperes y resistencia en ohms. Entonces, ¿hay alguna duda con esta explicación o con lo que se refiere a la ley de Ohm? Los problemas aquí son sencillos. Este problema nos dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente que circula por un conductor de 30 ohms de resistencia cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 120 volts? Entonces, nosotros nos preguntan la intensidad de corriente que circula por un conductor de 30 ohms. Esta es la resistencia. Entonces, la resistencia es 30 ohms. Cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 120 volts. La diferencia de potencial o voltaje es la V y dice que son 120 volts. Lo que nos preguntan es por la intensidad de corriente, o sea, por la I. La I la desconozco y entonces tendremos que irnos a nuestra fórmula. La V es igual a la I por la R, donde si yo quiero la I, la R que está multiplicando pasaría dividiendo y nos quedaría que la I es igual a la V dividido con la R. Entonces, la intensidad de corriente sería el voltaje que me dio 120 entre la resistencia que me dijeron que era 30.
120 entre 30, eso me daría a 4. Y la intensidad se mide en amperes. 4 amperes de respuesta. Por lo tanto, inciso B, respuesta correcta. ¿Cuál es la intensidad de corriente? Serían 4 amperes. ¿Alguna duda, Yasmin, con esta pregunta? No, maestro. Otro ejemplo para este mismo nos dice una intensidad de corriente de 4.5 amperes circula por un conductor de 18 ohms. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicado en los extremos del conductor? Para este entonces nos están dando ya la intensidad de corriente. Nos dice que una intensidad de corriente de 4.5 amperes. Entonces la I es 4.5 amperes. Circula por un conductor de 18 ohms. Pues los ohms yo sé que son la resistencia. R 18 ohms. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Es la V, que es el voltaje, aplicado en los extremos. Nuestra fórmula nos dice V es igual a I por R. V es igual a I. Entonces, ya está despejado, simplemente sustituimos valores. La I es 4.5 y la R es 18. Entonces habría que hacer esa multiplicación de 4.5 por 18, lo que nos da 81. Y como es voltaje, se mide en volts, entonces serían 81 volts. Respuesta D. Entonces, si nos damos cuenta, es sencilla la ley de Ohm. No tiene mayor complicación. Únicamente hay que tener la fórmula, los despejes son fáciles y siempre usaremos estas tres cosas. El voltaje o diferencia de potencial, la resistencia y la intensidad de corriente. ¿Hasta este punto hay alguna duda con este tema? No, maestro. Después de la ley de Ohm, nuestro siguiente tema es la potencia eléctrica. Y así a grandes rasgos nos dice, es la cantidad de energía que consume un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo. O sea, es cuánta energía eléctrica necesita o se está consumiendo cada segundo, o puede ser cada hora, o puede ser al día. No tenemos una especificada, pero normalmente es por segundo. Entonces, eso es la potencia eléctrica. ¿Cuánta energía consume? Algo que tenga mucha potencia eléctrica es que está consumiendo mucha energía por cada segundo. Algo que tenga una muy baja potencia es que consume poco en cada segundo. Y para esto de la potencia vamos a tener fórmulas. Nuestra primera fórmula me dice la P es igual a la I por la V. También me dice que la P es igual a la I cuadrada por la R, o que también la P es igual a la V cuadrada entre R. Son nuestras tres fórmulas que van relacionadas con la ley de Ohm. Cada una tiene los elementos de la ley de Ohm. La primera tiene intensidad con voltaje. La segunda tiene intensidad de corriente con resistencia. Y la última tiene voltaje con resistencia. Son mis tres fórmulas. Las tres me dan la potencia, solo que depende del problema que yo tenga para saber cuál de las tres ocuparía. Ya vimos qué es la I, la V y la R. Solo nos falta definir qué es la P. La P es la potencia eléctrica, la cual medimos en watts. La potencia la medimos en watts. Y es muy común que hayamos escuchado esto de los watts en el recibo de la luz o en un aparato eléctrico que nos dice cuántos watts consume. Entonces nosotros podemos ver nuestro cargador de celular, cargador de computadora, un aparato eléctrico, y en las especificaciones nos tiene que venir consumos, nos tiene que venir cuántos watts, qué voltaje ocupa, nos viene normalmente la intensidad de corriente, y así los podemos ver. Yo ahorita estoy viendo aquí un cargador de pilas que me marca de 100 a 240 volts, 7 watts, y me marca que son 180 miliamperes.
Entonces ya nos va diciendo los elementos que tiene de la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm la ocupamos en muchísimas cosas. Y ahorita entonces la potencia. Entonces, vamos a ver cómo son los ejercicios de potencia. Maestro, ¿Sí? entonces, por ejemplo, si me ponen, no sé, bien en la guía de la UNAM, los ejercicios como de vida cotidiana, en este caso sí entra la ley de Ohm. Sí. Sí, la ley de Ohm sí lo Ah, tenemos en la ok. vida cotidiana. No lo calculamos porque en realidad pues no hacemos esos cálculos, pero sí puedo yo calcular viendo las especificaciones de mi cargador del celular. Puedo saber realmente cuánta resistencia tiene, puedo saber cuánta intensidad o puedo saber cuántos watts está consumiendo y realmente saber si esos watts que consume son muchos o son pocos. Entonces sí, en la vida cotidiana sí se usa mucho, pero no lo hacemos. Simplemente nada más sabemos y decimos, ay, es que ese refrigerador gasta mucha luz. Ah, bueno, necesitaríamos ver la placa del refrigerador y hacer los cálculos y ya podríamos saber si realmente consume mucho o no. Por ejemplo, este que nos dice, ¿qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 volts para que genere una intensidad de corriente de 6 amperes? Entonces, me preguntan por la potencia. Entonces, la P la desconozco. Me indican que se conecta a una diferencia de potencial de 150 volts. Entonces, mi voltaje es de 150 volts para que genere una intensidad de corriente de 6 amperes. Entonces, mi intensidad de corriente I es igual a 6 amperes. Entonces, de las tres fórmulas que tenemos arriba, busco cuál me puede servir. Debe de tener la P, debe de tener la V y debe de tener la I. Y noto La que primera. esta es perfecto, sería la primera. Muy bien. Entonces me dice P es igual a I por V. Pues ya está despejada, solamente sustituimos P, la I que vale 6 por la V que vale 150 y entonces hacemos nuestra multiplicación 6 por 150 que nos daría 900. Y como es potencia, está en watts y entonces la potencia de este motor sería de 900 watts. Y así quedaría. Entonces, ¿alguna duda con este problema? No, profe. Tenemos otro que nos dice, por un conductor de 5 ohms circula una intensidad de corriente de 32 amperes. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicada? Ah, no, pero esta es ley de Ohm. No es cierto, esta no es. Quería la potencia. Un aparato eléctrico tiene una resistencia de 5 ohms y desarrolla una potencia de 2000 watts. ¿Qué diferencia de potencial necesita el aparato para poder trabajar? Entonces, ¿qué datos nos dan? Pues dice su resistencia, la potencia y nos piden la diferencia de potencial. Entonces, teniendo esos datos, nosotros decimos, tengo la resistencia ¿Es la segunda, profe? de fórmula, La de P no, es igual a I al cuadrado, ¿no? no porque la de diferencia de potencial, recordemos que es la V. Ah, ok. La potencia sería de 2000 watts y la V, que es la diferencia de potencial, es la que desconocemos. Entonces, RP y V sería la tercera. Esta es la que mezcla RPV. Entonces, nos dice la fórmula. P es igual a V al cuadrado dividido entre R. Si lo que queremos es saber la V, la R que está dividiendo pasaría multiplicando. P multiplicando a la R es igual a la V al cuadrado. Y ese cuadrado, para pasarlo al otro lado, pasa como raíz. Entonces me va a quedar que V es la raíz cuadrada de P por R.
Entonces ya nada más haríamos sustitución de datos. La V sería la raíz cuadrada de P, que es 2000, por la R, que es un 5. 2000 por 5 son 10,000, entonces V es igual a la raíz de 10,000. Y al hacer nuestra operación de raíz, esto me daría 100 volts. Entonces, pues ya sabríamos que nuestra respuesta sería el inciso C, 100 volts. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Diferencia de potencial es la V y serían 100 ohms. ¿Sí queda bien entendido esta parte? Sí, profe. Perfecto. Entonces, aquí en los de potencia se mezclan con la ley de Ohm, pero no hay nada que sea complicado o que tenga algo de nuevo, más que ver de las fórmulas que tenemos, cuál es la que mejor queda, y esa es la que estaremos ocupando. ¿Hasta aquí hay alguna duda con la ley de Ohm y con lo de potencia? No, profe. Nuestro siguiente tema, que va ligado a todo esto, se llama circuitos de resistencias. Y vamos a tener dos. El primero que vamos a analizar es circuito en serie. Circuito en serie. ¿Qué es esto de circuito de resistencias? Bueno, son cuando conecto varias resistencias a un solo cable, a un solo conductor, y pues por ahí va a empezar a circular la electricidad y nosotros queremos saber qué es lo que pasa. Los símbolos que aquí vamos a ver es el del zigzag, que esto es para representar la resistencia, y vamos a ver una línea, dos líneas paralelas donde hay una mayor que la otra. Eso representa diferencia de potencial. Diferencia de potencial, eso es lo que representa. También voltaje o voltaje. Y son los símbolos que ocupamos. También saber que la corriente eléctrica siempre va de positivo a negativo. En la parte de diferencia de potencial, la línea grande es el positivo y la línea pequeña es el negativo. Y la corriente eléctrica siempre circula de positivo a negativo. Eso quiere decir que sale de la línea mayor y termina en la línea menor. Siempre. Ahora, ¿por qué le llamamos circuito en serie? Porque las resistencias están una seguida de la otra. El mismo cable es el mismo que pasa por una y luego se va a la segunda y luego se va a la tercera y así sucesivamente. Entonces, por la ley de Ohm nosotros dijimos que la intensidad de corriente son los electrones o toda esa electricidad que está fluyendo. Imaginémonos que empieza aquí donde está la línea mayor, porque ahí es lo positivo. Entonces, todos los electrones empiezan a fluir por todo el cable y llegan a la R1. Esta es una resistencia. Aquí les cuesta trabajo pasar, pero lo logran. Y siguen los electrones, siguen por su mismo camino y llegan a la R2. Otra vez les vuelve a costar un poco de trabajo tener que pasarlo, pero lo logran. Y ya, continúan. Siguen su propio camino y llegan a la R3 donde hay otra resistencia que se opone a que puedan pasar libremente, pero la logran vencer y continúan hasta que llegan a su final. Esto le llamamos circuito cerrado. Cerrado. ¿Por qué circuito cerrado? Porque ya se llegó desde lo positivo, fue a recorrer todo y regresó a lo negativo. Entonces es un circuito cerrado. Para que algo funcione con todo esto, el circuito debe de estar cerrado. No puede estar abierto. Abierto es cuando me queda un hueco donde no pudo pasar la corriente eléctrica, pero aquí este sería un circuito cerrado porque todo fluyó por el mismo punto. Y le llamamos en serie
porque no hay otra forma de evitarlo. Tiene que ir la corriente eléctrica, pasar por la R1, después se debe de ir a la R2 y después se debe de ir a la R3 para poder terminar en el lado negativo. Recordemos que la mayor es el positivo y el menor es el negativo. Entonces, en serie, porque tiene que seguir uno tras otro para poder llegar hasta cerrar el circuito. ¿Hasta aquí alguna duda con esta explicación de lo que es el circuito serie o en serie? No, profe. Muy bien. Entonces, ahora, vamos a tener condiciones para este circuito. Nosotros seguimos teniendo los elementos de la ley de Ohm. La resistencia, la intensidad y el voltaje. Pero ahora todos van a tener una T pequeña indicando que es total. Resistencia total, intensidad total, voltaje total, o sea, total de todo el circuito. La resistencia total va a ser lo que te valga la R1, más lo que valga la R2, más lo que valga la R3, y así sucesivamente cuantas R's hayan. Esa es la resistencia. La intensidad son los electrones. Esos electrones están fluyendo por todo el cable y digamos que unos se van a ver frenados en la R1, pero lo van a lograr cruzar. Van a llegar a la R2 y se van a volver a frenar, pero lo van a volver a cruzar. Y luego llegan a la R3 y se van a volver a frenar, pero lo van a volver a cruzar. Mi intensidad es el número de electrones que están fluyendo y entonces todo en todo momento es el mismo. ¿Por qué en todo momento es el mismo? Así sucesivamente, porque los electrones van a poder pasar de un lado. Hasta que terminen de pasar la R1, se van a la R2. Terminan de pasar la R2 y se van a la R3. Pero todos van a cruzar. Eso quiere decir que no voy a perder los electrones en el camino. Si al principio había 10 millones de electrones, cuando termina todo, seguirá habiendo 10 millones de electrones. Entonces, la intensidad de corriente no va a variar sin importar si estás en la 1, si estás en la 2 o si estás en la 3. No va a variar la intensidad de corriente. En cambio, el voltaje es la fuerza que empuja. Una fuerza se pierde en la R1, otra fuerza se pierde en la R2 y otra fuerza se pierde en la R3. Eso quiere decir que el voltaje será lo que te dé el voltaje de la 1 más lo que te dé el voltaje de la 2, más lo que te dé el voltaje de la 3, y así sucesivamente. Entonces, tanto la R como la V es la suma de todos, mientras que la I, la total es la misma que va a haber en cada una de las resistencias. Estas serían nuestras características y nuestras fórmulas principales para el circuito serie. ¿Hay alguna duda con esto? No, profe. Bueno, ahorita recordé que había visto un problema así en la guía y aquí lo tengo, entonces como que cuando lo vi, sí me sacó de onda. Mire, se lo enseño, Sí. le prendo y se lo enseño. Ajá. Y ya me dice si estoy bien. Ok. Ese está mixto. Ahorita si quieres checamos ese con las fórmulas. ¿Cómo fue que llegaste tú a ese 12? Por la suma de las resistencias. ¿Ok? Entonces, si nada más sumamos las resistencias, estaría mal. Pero ahorita te explico por qué. Ok, profe. Sí, si solo sumamos resistencias, estaría mal. Pero porque en la parte, cuando está como, es que está así, luego aquí había una, y luego aquí había otras dos. Esta parte le llamamos en paralelo. Ahorita vamos a ver cómo es y va a cambiar las fórmulas.
Entonces hay que hacer otra cosa extra para que nos pueda dar. Entonces, ahí sí, si ponemos 12 por la suma de todo, esa estaría mal. Ahorita vamos a revisar cómo sería ese. Entonces, si a mí me ponen un circuito en serie, se tiene que ver así que una va seguida de otra, seguida de otra. O sea, no hay como más, podríamos decir más ramificaciones, más caminos hacia dónde tomar. Solamente hay uno y ese es el único que podemos encontrar. Por ejemplo, un problema podría ser este. Si tuviéramos uno como este, que nos dice, ¿cuál es el valor de la R2 en el circuito? O sea, quieren saber cuánto vale esta R2 aquí. ¿Qué me dan como datos? Pues como datos me dan el voltaje total, me dan la intensidad total y me dan una R1 y una R3. La que no tengo es la R2. Como me dieron el voltaje y la intensidad, puedo usar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice B es igual a I por R. Si de esa fórmula yo ya tengo la V y ya tengo la I, solo puedo sacar la R. De aquí del circuito, a todos les voy a poner su subíndice de T. ¿Por qué? Porque va a ser voltaje total, intensidad total, resistencia total. Todos T. Despejamos la R de ahí y la I, perdón, que está multiplicando pasa dividiendo y me queda RT es igual a VT dividido entre IT. Entonces, el voltaje total me lo marcan en 60 y la intensidad total me la marcan en 4. 60 entre 4 es 15 y serían ohms. Entonces tenemos 15 ohms de resistencia total. ¿Qué quiere decir? Que la suma de la R1 más la R2 y más la R3 debe de dar 15. Pues entonces yo diría que entonces si la RT debe de dar 15, sería la suma de 5 más un número que desconozco y más el otro número que es 6. Y eso es la RT, pero la RT a final de cuentas es 15. Entonces 15 es igual a 5 más X más 6. Y si ya nada más de ahí lo único que hago es despejar rápido el 5 y el 6 que pasarán negativos, pues 15 menos 5 menos 6 me daría X. Y X sería 15 menos 6, 10 menos 6, 4. Entonces, esa resistencia que está faltando de valor tendría que valer 4 ohms para que realmente cumpliera la regla de que al sumarse todas me den 15 y ya aplicando la ley de Ohm me den esos valores. Entonces, esto sería en un circuito serie porque dijimos, la resistencia está una tras de otra y no hay otra forma de llegar desde el principio hasta el final que atravesando todas las resistencias. Eso sería un circuito en serie. ¿Hay alguna duda con este ejercicio? O sea que después que termino de sacarla con la fórmula, como la despejo, la suma, como una ecuación, ¿no? Correcto. Porque aquí sí dije, ay, no, porque luego se me pasan pasos, entonces, pero mira, aquí yo dije, bueno, es el inciso C, pero no, ya vi que no. El inciso C sería la resistencia total. Pero nos pedían por la pura 2. Entonces ya para la 2 nos faltaría encontrar ahora un poquito más para encontrar eso. ¿Sí? Otro problema parecido a ese. Aquí no hay diagrama. Pero me dice dos resistencias de 6 y de 4 Sí, profe. se encuentran conectadas en serie. Entonces ya como ya me dijeron en serie, ya no tengo que dibujar nada porque ya sé que están en serie. El dibujo me ayuda para identificar en qué están, si en serie o en paralelo, que es la otra. Ahorita que vemos paralelos, los vamos a identificar rápidamente. Entonces dices, dos resistencias de 6 y de 4 se encuentran conectadas en serie a una diferencia de potencial de 120 volts.
¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por las resistencias? Entonces, ¿qué datos tenemos? Pues tengo una primera R que le voy a poner R1 de 6 ohms. Tengo una segunda R, R2 de 4 ohms. Ya no tengo otra R, entonces solo tengo dos. Se encuentran conectadas en serie a una diferencia de potencial, o sea, V de 120 volts. ¿Cuál es la intensidad de corriente, o sea, la I, que circula por las resistencias? La V que me dieron es total, entonces le puedo poner una T de subíndice porque yo sé que es total. La I que quieren también es la I total. Si tengo la V total y la I escritas, es necesario tener también la R total. Entonces necesitamos la R total. La R total nos decía que era la R1 más la R2 y así sucesivamente. Aquí solo va a ser hasta el 2 porque solo hay 2. La RT entonces sería la R1 que es 6 más la R2 que es 4. Por lo tanto, la R total sería igual a 10 ohms. Ya tengo la R total, ya tengo la V total y me falta la I total. La ley de Ohm me puede ayudar. La ley de Ohm me establece V es igual a I por R y si quiero la I, la R que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto, voltaje total entre R total sería igual a la I. Entonces la I sería igual al voltaje total que dice que son 120 volts entre la RT que nos dio 10. 120 entre 10 me da 12. Y entonces nuestra respuesta es 12 amperes. Entonces, ¿cuál será la intensidad de corriente que circula por las resistencias? Pues 12 amperes. Y así es como resolvemos este otro ejercicio del circuito serie. ¿Dudas hasta este punto? Entonces, eso es el circuito en serie. Ahora vamos a ver cómo es el circuito. Ah, no, me falta algo que sí es importante. Nos dice en el siguiente circuito, si el filamento del foco 2 se funde, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Esto se refiere más a los focos, bueno, a cualquier tipo de foco, pero ahorita estamos usando focos incandescentes. Si hemos visto una vez un foco incandescente por la parte de adentro, se ve que tiene como un resortito, un resorte muy finito. Eso es el filamento. Cuando un foco se funde es porque ese filamento se rompe. Entonces, si ya se rompe, ese resortito es la resistencia. Si ese resortito se rompe, pues ya deja de prender. Entonces, aquí en este nos dice, ¿qué va a pasar si nuestro filamento o nuestro foquito número 2 deja de servir? O sea, se funde. Ah, bueno, para eso voy a hacer un análisis rápido con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica dijimos que siempre parte del positivo y va hacia el negativo. Entonces va en este sentido, toda la electricidad llega al primer foco, le ayuda para que pudiera prender, continúa. Una vez que llega al foco número 2, ya no puede continuar porque ya no hay paso, porque el foco está fundido. Entonces ya no pudo continuar la electricidad y hasta ahí se quedó. Entonces, por obvias razones puedo yo ver que el foco 3 no va a prender. ¿Por qué? Porque ni siquiera pasaron los electrones por ahí. Como se quedó en el foco 2 todos los electrones, la línea verde, pues ya ni siquiera le alcanzó al F3, entonces el foco 3 no prende. El foco 2 tampoco, porque está fundido. El foco 1 sí recibió electricidad. Podríamos creer que sí va a prender, porque pues sí recibió electricidad, pero no. ¿Por qué no prende? Por lo que arriba dijimos que hay que cerrar el circuito. ¿Sería el inciso B, profe? No. El 2 y el 3 no prenden y tampoco va a prender el 1. Ninguno prendería.
¿Por qué no Pero prendería sí está ninguno? pasando corriente al ¿Correcto? F1, o bueno, ya no entendí por qué no prendería. Ahí va la explicación, muy bien. Sí pasa corriente al F1 y nos da a entender que sí, pero cerrar el circuito para que algo pueda funcionar eléctricamente y los electrones puedan hacer su trabajo con la electricidad, es necesario cerrar el circuito. ¿Qué es cerrar el circuito? Que llegue todos los electrones desde el lado positivo hasta el lado negativo. Eso es necesario siempre. Si no logran llegar, no va a funcionar nada, aunque pasen electrones. Aquí, como estamos viendo, los electrones llegan al foco 2 y ahí se detienen porque ya no pudieron continuar. Entonces, nunca llegaron al lado negativo. El lado negativo es el que está acá. Entonces, nunca pudieron llegar al negativo. Si no pueden llegar, no les va a permitir prender ni los que no tienen, ni los que sí tengan, como el caso del foco 1. El foco 1 sí tiene electricidad, pero no va a prender porque los electrones necesitan llegar hasta el lado negativo. Y si no lo pueden hacer, entonces tampoco va a prender. Por lo tanto, nuestra respuesta sería que todos los focos se apagan porque no se cerró el circuito. ¿En algún momento has jugado con una caja de toques así en grupo? Sí, ¿Has notado que cuando una persona se suelta ya se dejan de sentir los toques? sí, Es justamente lo mismo. Imagínate que cada foco es la persona y están agarrados todos están agarrados. Cuando una persona se suelta, dejan de pasar los electrones y aunque la maquinita siga prendida, porque la máquina sigue prendida, dejamos de sentir toques en el mero instante en que alguien se suelta, porque los electrones ya no pudieron ir desde el positivo al negativo. Necesitan hacer todo el recorrido para que sientas los toques. Cuando alguien se separa, ya no se sienten, a pesar de que digas, pero si sí estoy tocando el tubito y si está prendido, ¿por qué ya no siento? Porque no se ha cerrado. El circuito está abierto y los electrones no han podido hacer su recorrido completo. Entonces, ¿sí queda bien entendido eso? sí, profe. Perfecto. Las series de Navidad es el mejor ejemplo también para esto, porque en las series de Navidad hemos notado que si de repente se funde un foquito, toda una hilera o toda una sección se deja de prender y lo hemos notado. ¿Y cuál es? La hilera que lleva ese cablecito. Las series de Navidad están formadas por varios cablecitos, normalmente verdes, y entonces hay un cablecito de esos va conectando varios foquitos. Si un foquito de esos deja de servir, ya no les da electricidad o ya no se cierra el circuito para todos los demás. Y entonces deja de prender todo eso. A veces es hasta por color y así de ya no prende ningún rojo o ya no prende ningún verde. ¿Por qué? Porque puede haber uno solo que abra el circuito. Tú podrías tener 100 focos juntos, pero con uno solo que se funda o que no deje pasar a los electrones, todos los demás, aunque tengan electricidad, no van a poder prender. ¿Sí queda bien entendido esto? Entonces, viendo este tipo de cosas, nosotros podemos saber que nuestros focos de nuestra casa no están en circuito serie. No. ¿Por qué? Porque si se funde el foco del baño, no afecta a la recámara. Si se funde el foco de la cocina, no afecta el de la sala. Y así como de, ya se fundió el foco del patio. Pero de todas maneras, todos los demás focos prenden. Eso quiere decir que las instalaciones de casa no están en circuito serie. Están en el otro circuito. Que el otro circuito es el circuito en paralelo. Circuito en paralelo. Bueno, vamos a poner un diagrama de un circuito en paralelo. Así se ve un circuito en paralelo. Sí se ve distinto al del circuito en serie. Y como su nombre lo dice, las resistencias están como en paralelo. Están paralelas unas a otras. Ya no es la que continúa en la misma línea, sino es una línea extra que está paralela a la otra que ya teníamos. Esto es un circuito en paralelo.
Aquí en el circuito en paralelo, pues también tendremos nuestras condiciones. La primera de ellas es encontrar la resistencia. La resistencia total va a tener un pequeño cambio que va a tener un 1 en la parte de arriba. 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1, más 1 entre la resistencia 2, más 1 entre la resistencia 3, y así sucesivamente hasta cuantas resistencias tengamos. Esa es la primera parte que va a cambiar la fórmula. Esta fórmula cambia por todos los estudios que se hicieron en esto, que hizo principalmente Ohm, y de ahí pues él descubrió esta fórmula. Entonces, cuando es circuito en paralelo, la resistencia lleva un 1 arriba en todas, y ya los valores van a ser otros. Después, la intensidad de corriente. La intensidad de corriente total son todos los electrones que están fluyendo. Vamos a ver qué va a pasar con esos electrones. Empieza mi corriente eléctrica a circular desde el positivo y empieza a avanzar por aquí. Avanza, 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 avanza y llega al primer punto donde una cantidad de electrones se va a ir hacia abajo y otra cantidad de electrones se va a ir de frente. Llega al segundo punto. Aquí otra vez una cantidad de electrones se va hacia abajo y otra cantidad de electrones se va hacia enfrente. Esa que se fue hacia enfrente llega a la R3 y va a cruzar la R3 como en el otro, ya que la cruce va a continuar. Llegando a este punto, la R2 al mismo tiempo ya está, la corriente en la R2 ya están cruzándola y se va a juntar otra vez con la que ya venía de la R3. Las dos ya van juntas, o todos los electrones van juntos, llegan a este punto y para ese entonces la R1 ya también ya actuó, la intensidad ya sintió la R1 y se junta con las que ya venían. Y ahora sí, ya todas juntas o todos los electrones juntos, pues ya simplemente llegan al negativo y listo. Ya estaría nuestro circuito bien hecho. Entonces, aquí lo que yo puedo ver es que los electrones, unos se van hacia abajo, otros se van derecho, luego otra vez hacia abajo, derecho, y al final se vuelven a sumar. Aquí hay una suma de unos y acá se suman los otros que faltaban. Entonces, de ahí me llego a la fórmula que la intensidad de corriente será lo que haya en la 1 más lo que haya en la 2 más lo que haya en la 3 y así sucesivamente. La intensidad de corriente son todos los electrones y tendré que sumar los que se fueron por la 3, los que se fueron por la 2 y los que se fueron por la 1 y ya sumar todos y ya me daría la intensidad total. Y después de eso, nosotros tenemos el voltaje total o diferencia de potencial. Esto dijimos que es la fuerza para poder atravesar o para poder cruzar las resistencias. La electricidad viaja muy, muy rápido y los electrones viajan muy rápido. Depende un poquito del voltaje, pero son sumamente rápidos. Tan rápidos que en la caja de toques, justamente, no importaría si yo tuviera 100 personas. 100 personas serían muchas, pero aún así a todos les daría al mismo tiempo. Si tuviéramos 1000 personas, a todos les daría al mismo tiempo. O sea, no sería como tener 1000 personas conectadas a la caja de toques y que pudiéramos ir viendo cómo a los del principio les empieza a dar y así de, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene y me va a dar a mí. No, en el momento que siente uno, sentimos todos. La electricidad viaja muy, muy rápido. Entonces, en un circuito de estos, cuando llegan a la R1, los que lleguen a la R2 y los que lleguen a la R3, pues todos lo hacen al mismo tiempo. Todos lo hacen al mismo tiempo llegar a su resistencia. Y de ahí el voltaje a todos los empuja, por así decirlo, para que puedan cruzar la resistencia. A todos. Entonces el voltaje, llegamos a la conclusión de que será lo mismo que hay en el voltaje 1 y a su vez eso sería lo mismo del 2 y a su vez eso sería lo mismo del 3 y así sucesivamente. El voltaje sería el mismo en todo momento para las R's
o para las resistencias, porque el voltaje como tal no se va a ver afectado. No se vería afectado porque para todos va a llegar a la misma hora o al mismo instante. Si nos damos cuenta, la I y la V están como invertidas con respecto al de serie. La I en el de serie toda era la misma y la V era una suma. Ahora aquí la I es una suma y la V es la misma en todo momento. ¿Hasta aquí alguna explicación con esto que es el circuito en paralelo? Por ejemplo, dice que los electrones se van como una parte pasa por, no sé, R1 y otra parte pasa por R2 y otra igual se vuelven a separar. Puede, no sé, una pregunta, ¿no? Que al final pasen por R3 la menor cantidad de electrones y al final se juntan. Sí. Eso va a depender del valor de la resistencia. Dependiendo de dónde haya más resistencia, recordemos que la ley de Ohm me dice V es igual a I por R. Si yo quiero solo la I será igual al voltaje entre la resistencia. La I son los electrones. Le llamamos intensidad de corriente, pero son esos electrones que están fluyendo. Entonces, si esta R es muy grande, si la R es muy grande, el número de la I va a ser muy pequeño, porque eso, pues nosotros lo sabemos por las divisiones, ¿no? Por decir un número, si la V valiera 100 y la R le diéramos el valor de 1000, pues me va a dar un número muy pequeño. Pero si la V sigue valiendo 100 y la R le doy un valor de 1, pues me da un valor más grande. Si la R es mayor, los electrones que van a pasar por ahí serán menos electrones. Como tal, los electrones no piensan y no deciden de, yo me quiero ir a la R1, yo me quiero ir a la R2, eso pues obviamente no pasa. Aquí todo depende de la resistencia. Unos electrones se van a la R3 porque son los que sí lograrían pasar. ¿Por qué? Por esa fórmula de la ley de Ohm. Y a lo mejor por decir un número, 1.000.000 sí logra pasar en la R3. En la R2, como tiene más fuerza, más potencia, más resistencia, a lo mejor solamente se fueron 500 o 500 millones. Y en la R1 tal vez es la más pequeñita y ahí decidieron irse muchos más electrones. Digo en términos figurativos, decidieron, porque pues como tal te digo, no lo deciden, sino la propia resistencia. Si es mucha, va a haber menos electrones y si es poca resistencia, habrá más electrones. Pero sí, no van a estar nunca, o bueno, sí se puede, pero no es una regla que estén en mismas cantidades. Puede ser que la 3 pasen menos, por la 2 pasen más y por la 1 pasen en medio o cualquier combinación que se necesite, pero todo depende del valor de la R. ¿Hasta este punto hay alguna duda? No, profe. Ok. En nuestra casa, obviamente, pues nosotros sabemos que estamos en un circuito paralelo, los focos de nuestra casa. ¿Por qué? Porque aquí sí puede pasar que uno de ellos puede dejar de servir. Así de rápido. Si no sirviera el R2, el foco 2, por así decirlo, ¿qué pasaría? Pues los electrones vienen de aquí, unos se van hacia abajo, otros se van derecho. Cuando llegan al segundo punto, unos se van hacia abajo, otros se van derecho. Los que se siguieron derecho, pues pasan por el R3, continúan su camino, y aquí se tendrían que encontrar con los del R2, pero no pudieron pasar porque estaba fundido. Entonces, pues dicen, bueno, no pudo pasar, continuamos nuestro camino. Continúan y aquí sí se pueden juntar con los del R1. Se juntan con los del R1 y entonces todos llegan al circuito donde se cierra. Como sí pudieron llegar los electrones del positivo al negativo, o sea, sí se cerró todo, pues donde pasó la corriente sí prenderían si fueran focos. La R1 sí prendería y la R3 sí prendería, porque pasó la corriente por ahí, pero además esa corriente sí logró llegar al negativo.
Entonces esos dos sí prenden. El 2 no prendería porque no sirve, pero el 1 y el 3 sí. ¿Sí queda entendido esta parte? Sí, Perfecto. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejercicios de esto de circuito paralelo y ya teniendo los dos, ya podremos hacer el ejercicio que estaba en la guía. Entonces, tengo que son las 7:05. Vamos a nuestro receso de 10 minutos y ahorita 7:15 continuamos nuestra clase. ok, profe, gracias. Muy bien, entonces vamos a ver cómo son los ejercicios o cómo vienen redactados aquí en un circuito en paralelo. Reproduciendo desde el laptop U6UH49CS. Entonces, tenemos que, dice, una resistencia de 6 ohms se conecta en paralelo con otra de 3 ohms. ¿Cuál es la resistencia total o equivalente del circuito? Entonces, resistencia total o equivalente es lo mismo, por si lo leemos así. Nos dan como dato que tenemos una resistencia de 6 ohms y otra de 3 conectadas en paralelo. Entonces sería que nuestra resistencia total, la fórmula, perdón, de la resistencia en paralelo, la tenemos acá arriba, y es 1 entre RT es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, etcétera. Entonces 1 entre RT sería igual a 1 entre la R1, que es de 6, más 1 entre la R2, que es de 3, y nada más hasta ahí, porque solo son dos resistencias las que tengo. Entonces necesito sumar un sexto más un tercio. Sumar un sexto más un tercio, si yo uso el mínimo común múltiplo de 6 y de 3 es el 6. Entonces, para convertir todo a 6, la primera ya está convertido, su denominador ya es el 6. Ya no le hago nada. En la segunda, para convertir ese 3 en 6, lo tendríamos que multiplicar por 2, y eso me indica que el número de arriba también lo tengo que multiplicar por 2. O sea que me estaría dando 1 entre RT es igual a un sexto, ese ya no le hago nada porque ya estaba con el 6 de abajo, más 2 por 1, 2, y 3 por 2, 6. O sea, un sexto más 2 sextos. Eso me sirve porque cuando hago una suma de fracciones con el mismo denominador, únicamente el denominador se recorre y sumamos los números, que 1 más 2 es 3. Simplifico. 3 entre 3 me da 1 y 6 entre 3 me da 2. Entonces lo que me va a quedar es que 1 entre RT es igual a 1 entre 2. Yo tengo eso. Ese no es mi resultado todavía, porque tengo un 1 en la parte de arriba. Para poder quitar ese 1 que tengo en la parte de arriba, voy a invertir numeradores y denominadores. Los vamos a invertir. Entonces, al invertirlos, la RT pasa a estar arriba, el 1 abajo, el 2 arriba y el 1 abajo. Y como en ambos se está dividiendo entre 1, pues dividir entre 1 sabemos que no afecta en absolutamente nada. Por lo tanto, RT quedaría igual a 2. Como es una resistencia, son ohms. Y entonces tendríamos en el inciso C nuestra respuesta en 2 ohms. ¿Alguna duda en cómo resolvimos este problema? Profe, nada más de las flechitas de azul, ahí me perdí. Okay. Como tenemos el 1 arriba, porque así es como viene la fórmula, 1 entre RT, que es la fórmula de acá arriba, la resistencia total lleva 1 entre RT. Entonces, cuando yo llego a ese paso y tengo 1 entre RT, necesito que esa RT esté en la parte de arriba. Para ello, lo único que hago es invertirlos. El ART arriba y el 1 abajo, y también invierto el otro lado, el 2 arriba y el 1 abajo. Entonces los invertimos y ya entonces me quedaría los unos abajo, la RT arriba y el 2 arriba. Pero como sabemos, dividir entre 1 no afecta nada, y entonces yo podría omitirlos y pues ya me daría
RT igual a 2. ¿Sí queda bien entendido eso? Veamos otro ejemplo de ese estilo. En este me dice, 3 resistencias de 6, 3 y 4 ohms se conectan en paralelo y una corriente total de 30 amperes se distribuye entre ellas. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicada al circuito? Entonces, como datos tengo el valor de la R1 en 6 ohms, la R2 en 3 ohms, la R3 en 4 ohms, están en paralelo una corriente total de 30 amperes y total de 30 amperes, y dice cuál es la diferencia total aplicada al circuito, o sea, la VT es la otra que yo necesito. Desde ahí directamente yo estoy viendo que estoy usando ley de Ohm, porque voy a usar V total es igual a I total por R total. Pero entonces veo que necesito la R total, la resistencia total. Entonces la resistencia total, sé que 1 entre la RT será igual a 1 entre la R1 más 1 entre la R2 más 1 entre la R3. Solo llego hasta el 3 porque son 3 resistencias. Entonces, acomodando todo eso, me quedaría 1 entre RT es igual a 1 entre 6 de la R1 más 1 entre 3 de la R2 y más 1 entre 4 de la R3. Ya tenemos aquí esta parte y entonces hay que hacer esta suma de fracciones. Mínimo común múltiplo de 6, 3 y 4 me va a dar 12. Quiere decir que necesito que todos los números de abajo sean 12. Ah, pues el 6 lo multiplicaría por 2 y ya me da 12, por lo tanto el de arriba va por 2. El 3 lo multiplico por 4 y me da 12, por lo tanto el número de arriba va por 4. El 4 lo multiplico por 3 y me da 12, por lo tanto el número de arriba también lo multiplico por 3. Siempre todo tiene que ir con los mismos números para que no se altere el resultado. ¿Qué me daría esto? 1 entre RT es igual a 2 por 1, 2, 6 por 2, 12, más 1 por 4, 4, 3 por 4, 12, más 1 por 3, 3 y 3 por 4, 12. Todos ya están con el número 12 abajo, por lo tanto 1 entre RT será igual a 12 abajo y solo sumamos lo de arriba. 2 más 4 son 6 y 6 más 3 son 9. 9 doceavos. Pero podemos simplificarlo. 9 dividido entre 3 me da 3 y 12 entre 3 me da 4. Entonces ya tendríamos que 1 entre RT es igual a 3 entre 4. Ya casi tengo la RT, pero me falta invertirla. Recordemos que todavía me falta invertirla porque tengo el 1 arriba de la RT. Entonces tengo que cambiarlo y para eso también cambio el otro lado. 1 entre RT me va a dar RT entre 1 es igual a 4 ahora arriba y 3 abajo. Como sabemos que dividir entre 1 no cambia, pues podemos definir que RT vale 4 tercios. Ya tengo el valor de la RT. Ahora sí puedo irme a la fórmula de la ley de Ohm para calcular el voltaje. Voltaje o diferencia de potencial será igual a la I total vale 30, multiplicando a la RT, que la RT me dio 4 tercios. Voltaje total sería igual a 30 por 4 de arriba son 120 y el 1 imaginario del 30 por el 3 me da 3. Voltaje total 120 entre 3 me da 40 y serían 40 volts porque es diferencia de potencial o voltaje. Por lo tanto, en el inciso D tendríamos nuestra respuesta correcta. ¿Qué diferencia de potencial se aplica? Pues se aplican 40 volts. Entonces, así nos quedaría en circuito en paralelo. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe.
Entonces tenemos uno como el de hace rato, pero ahora es en paralelo. Nos dice el siguiente circuito ilustra 3 focos iguales conectados en una batería. Y ahí tenemos cómo están los focos, están en paralelo. Si se funde el filamento del foco 1, o sea, el foco 1 no sirve, ¿qué sucede con con los focos restantes? Y ahí tenemos nuestras opciones. Vamos a leerlo y me dices cuál considerarías tú que sería la respuesta correcta. ¿Es el inciso C? ¿Permanecen encendidos los focos 2 y 3? ¿Correcto? Muy bien. Los otros permanecen encendidos. La corriente viaja por aquí, se detiene en este, pero el foco 2 sí logra pasar y sí va a lograr llegar, y del foco 3 también va a poder pasar. Entonces el foco 2 y el foco 3 sí van a poder encender porque sí se cierra el circuito y el foco 1 no. Que esto es lo que decimos que pasa en nuestros hogares. Se funde un foco, pero los otros pueden seguir funcionando. Muy bien. ¿Alguna duda con esta pregunta? Ahora vamos a ver uno parecido al de la otra guía que me enseñaste, este primero, y ya de aquí podremos saber cuál es la respuesta del otro. Tenemos un circuito que de hecho es muy parecido, nada más que con otros valores. Dice, determina la... bueno, aquí me piden la corriente, no me piden la resistencia, pero determina la corriente que circula por el siguiente circuito. La corriente es la I. Entonces, la fórmula de la ley de Ohm es V es igual a I por R, y recordemos que cuando estoy en circuito les puedo poner a todos una T. V total es igual a I total por R total. Si de ahí yo quiero la I total, que es la que me piden, pues la I total sería la V total entre la R total. La V total sí la tengo, aquí dice que son 10 volts, pero la R total no la tengo, entonces la necesito sacar para poder hacer mi operación. Entonces, yo aquí identifico que estas dos resistencias están entre ellas en paralelo. Tienen la forma de un minicircuito, o sea, chiquito, en paralelo esas dos. Entonces tengo que saber esas dos cuánto me darían, solamente esas dos que están en paralelo. Entonces, esas dos que están en paralelo, pues me daría que la RT para esas dos, más bien 1 entre la RT es igual a 1 entre la R1 más 1 entre la R2. O sea que 1 entre la RT vendría siendo 1 entre la R1 que vale 1 más 1 entre la otra R que también vale 1. 1 entre 1 es 1 y 1 más 1 son 2. O sea que me da 1 entre la RT es igual a 1 entre 1, 1 y 1 más 1, 2. 2. Entonces me da 1 entre RT es igual a 2. Ahora, si yo ya tengo que 1 entre R1 es igual a RT es igual a 2, los tengo que invertir. Pero para invertir el segundo le voy a tener que poner su 1 imaginario, como cuando hacemos fracciones con enteros. Los invertimos y entonces me queda RT entre 1 es igual a 1 entre 2, ya al invertirlos. El 1 de la RT que está abajo, pues dividir entre 1 no afecta en nada, por lo tanto lo puedo inclusive borrar y pues ya me quedaría que RT es igual a 1 medio. Entonces, RT es igual a 1 medio. Pero es esa RT solo de esa sección que yo iluminé de color amarillo. Entonces, imaginémonos que esas dos se juntaron y al juntarse me dio una nueva que estuviera aquí, así. Y entonces esta ya no existiera y esta tampoco. Las dos las junté en paralelo con la fórmula de paralelo y me da una sola que su valor de esa sola es 1 medio, porque ahí tengo que es 1 medio. Entonces, ahora sí, si yo voy a volver a dibujar el circuito como está, para entender qué pasó. Está así,
tengo una resistencia aquí, y luego tengo la que baja, que es la que acabo de sacar, las otras ya desaparecieron, y entonces tengo un nuevo circuito más o menos así, donde la que está arriba vale 2 ohms, que dice el dibujito, y la que está al lado mide o vale 1/2 ohm, que es la que yo encontré juntando las otras dos. Si yo ya lo veo así como este nuevo dibujo, pues claramente yo noto que está en serie. Y cuando está en serie, la RT, dime. Profe, ya no entendí, o sea, eliminó estas dos, ahí como que ya me perdí, o sea, las sumó para que se hiciera una. Exacto, la sumé en paralelo, con la fórmula de paralelo. Ok. Para que se hiciera una sola y ya entonces ya no estuvieran las dos y solo hubiera una para que se viera como que está en serie con la otra. Ok. Bien. Y entonces la RT en serie, pues es la R1 más la R2 y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí esta RT sería 2 más 1/2. 2 más 1/2, 2 de una más 1/2 de la otra. Al hacer la suma completa me va a dar 5/2. 5/2. ¿Cómo puedo saber esto de manera muy rápida sin hacer operaciones que 2 más 1/2 son 5/2? Lo más fácil para visualizarlo es los famosísimos pasteles. Tienes 2 pasteles y tienes 3 pasteles, pero del último tomas la mitad y de los otros tomas los 2 completos. Pero como estamos en medios, pues imaginémonos que cada uno lo partes a la mitad, entonces en total tienes 1, 2, ¿qué está pasando? En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mitades. Por eso es que 2 enteros más 1/2 me da 5/2. 2 enteros, 2 pasteles completos partidos a la mitad, más la mitad de otro, y en total son 5/2. Entonces, esa RT, ahora sí la general de todo, es de 5/2. Esa la voy a ocupar. Mi RT de todo es 5/2. Regresando a mi fórmula, acá me dice que la I total será igual a la V total, que la V total según el diagrama vale 10, entre la R total que vale 5/2. Aquí aplicaremos ley del sándwich, por lo tanto al 10 le voy a poner su 1 imaginario, y recordemos que es extremos con extremos, medios con medios. El 10 con el 2 y el 1 con el 5. 10 por 2 son 20, entre 5 por 1 que son 5, y 20 entre 5 me da 4. 4 amperes. Entonces, inciso C sería para mí la respuesta correcta, porque tendríamos 4 amperes. Entonces, tuvimos que sacar la RT, juntando las que están en paralelo, haciéndolo una sola, después ya sumándolos como si estuvieran en serie, y ya después de eso, si me piden algún otro dato, pues ya aplicar las fórmulas de la ley de Ohm para encontrar el resultado. ¿Alguna duda con este ejemplo? No, profe. Ok. Entonces, el circuito que tú tienes es más o menos como la figura anterior, ¿no? Sí. Ok. Entonces, vamos a dibujarlo. Sí, así. Una resistencia aquí. Baja. Aquí se divide en 2. Aquí se unen. Y aquí se cierra. En la resistencia de hasta arriba, ¿qué valor tienes? 2. 2 ohms. En la que está a la izquierda. 4. 4. Y a la derecha 6. 6. Y 6 volts. 6 volts. Muy bien. El voltaje siempre lo ponen aquí donde va el voltaje positivo a negativo. ¿Qué nos piden ahí?
Determinar la resistencia total del circuito que se representa. Resistencia total. Muy bien. Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Unir el de 6 y 4 Muy bien. ¿Con qué fórmula? con el de 1 sobre RT. Ajá. 1 sobre Y RT ya es igual a... queda como un sexto más un cuarto y es un décimo. Un décimo, no. Y queda 10. No. La suma de un cuarto más un sexto, recordemos que lo que tenemos que hacer es que tenga el mismo número de abajo. Entonces, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo del 4 y del 6. El mínimo común múltiplo de 4 y 6 es el 12. ¿Cómo hacemos los mínimos común múltiplos muy rápidos sin necesidad de hacer una tablita y todo eso? Porque hay muchos que son muy rápidos. Lo más rápido para un mínimo común múltiplo es que te imagines o que escribas la tabla de los números que necesitas. Digamos que queremos el 4 y el 6. La tabla del 4 es 4, 8, 12, 16, 20, 24. Hasta ahí le voy a dejar. La tabla del 6 es 6, 12, 18, 24, 30, 36. Hasta ahí le voy a dejar. Y que encontremos en cuál valor coinciden que sea el más chiquito. El número en el que El coinciden 12. es el 12, exacto. Así lo podemos hacer cuando son números pequeños. Si los números son grandes, o sea, si te dicen mínimo común múltiplo de 45 y de 92, pues no, hay que hacer la tablita porque es más difícil. Pero en números pequeños usemos esto de busco la tabla del 4, busco la tabla del 6 y donde coinciden es ese. Ya vimos que es 12. Eso quiere decir que hay que multiplicar para que siempre me dé 12 abajo. El 4 lo voy a multiplicar por 3, porque 4 por 3 es 12. Por lo tanto, el 1 de arriba debe de ser por el mismo, o sea, por 3. En el del 6, el 6 lo multiplico por 2, porque 6 por 2 es 12. Por lo tanto, el numerito de arriba también debe de ir por 2. Ahora sí, 1 entre RT sería igual a 1 por 3, 3, 4 por 3, 12, más 1 por 2, 2 y 6 por 2, 12. Como ya tienen el mismo número de abajo, ahora sí, 1 entre RT va a ser el número de abajo igual, o sea, 12, y los de arriba los sumamos. 3 más 2 son 5. 5 doceavos. Y ese 5 doceavos es el que ya vamos a invertir. Invertimos el 1 y la RT, invertimos el 5 y el 12, y eso nos daría RT entre 1, que ya no voy a poner el 1 de abajo porque no es necesario, pero aquí sí va a ser 12 entre 5. 12 entre 5. De aquí lo que puedo hacer es hacer la división. 12 entre 5. 2 entre 5 es 2. 2 por 5 son 10. Me sobran 2. Punto decimal 0, 4 y 0. 2.4. Entonces, los dos juntos, el de 4 y el de 6, lo voy a poner con otro color, pero me harían una sola nueva cuyo valor sería 2.4. Digamos que ya no está en esto. Todo esto se fue. Y entonces ya nada más tienes una sola que vale 2.4. Ahora sí, si yo me doy cuenta, está en serie, pasa por una y de ahí se tiene que ir a la segunda y terminar. Esto ya está en serie y para sacar la RT de esa serie, pues solo hay que sumar 2 ohms más 2.4. RT es igual a 2 más 2.4 a lo que nos da 4.4 ohms. Y esa sería nuestra respuesta correcta.
¿Sí nos queda bien entendido esta parte? Sí, profe, ya me dio el inciso B, que es 4.4. Perfecto. Muy bien. Entonces, así es como lo haríamos en esto de circuito mixto. Vamos a juntar las que están en paralelo y ya de ahí vamos a ir viendo cómo nos puede quedar un circuito en serie para al final nada más sumar las RT, digo las Rs. ¿Alguna duda con este ejercicio? Entonces, ahora, uno de los focos de qué va a aprender y cuál sí y cuál no, pero en un circuito mixto, donde están revueltos varias cosas. El siguiente circuito ilustra 4 focos iguales conectados a una batería. Si el filamento del foco 2 se funde, o sea, el foco 2 ya no prende, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces, vamos a leerlo, vamos a analizarlo y me dices cuál crees tú que sería la respuesta correcta. Bueno, primero, más fácil, es paralela y es el inciso D. Solo encienden el 1, el 3 y el 4, ¿correcto? Muy bien. El foco 1 logra prender porque a pesar de lo que se vaya al foco 2 que ya no va a seguir, pues el foco 3 y el foco 4 van a continuar y sí se va a lograr que llegue hasta el final. Entonces todos donde sí pasó la electricidad, pues van a prender, que es el 1, el 3 y el 4. Muy bien. ¿Alguna duda con este tipo de ejercicios? No, profe, ninguna. Perfecto. ¿A ti te tocó examen el 22? Bueno, hasta de esta semana hasta la otra. ¿O cuándo? Sí, el 21 en la UNAM. Ok. El del poli todavía tengo un poquito de más chance. Ujú. Tengo pues prácticamente todo mayo. Bueno, ni tanto, 10 días al de el 31, que es mi primera prueba, y Ajá. 15 días, bueno, 18 Ajá. para el... Ah, ok. Entonces van a ser semanas de puros exámenes. Sí, ahora sí. Ok, después de esa parte de los circuitos, nada más viene lo último para terminar esta unidad en puras cosas teóricas. La primera dice la luz como onda electromagnética. En 1985, James Clerk Maxwell propuso que la luz estaba formada por ondas electromagnéticas. Esta constitución le permite a la luz propagarse en el vacío a una velocidad de, y esa es la primera parte importante. La velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Quiere decir que recorre 300,000 kilómetros cada segundo o un 3 seguido de 8 ceros en metros por cada segundo. Esto en el vacío, o sea, el vacío está principalmente en el espacio, entonces en el espacio se puede viajar o puede viajar a esa velocidad. Es sumamente rápida. No existe, según toda la física y toda la teoría de la física, no existe nada que pueda viajar más rápido que la luz. Absolutamente nada. Entonces, porque eso rompería todas las leyes de la física que tenemos. Entonces, esa es la velocidad máxima que puede haber. 300,000 kilómetros por segundo y es la de la luz. Es por ello que la luz es tan rápida que desde el Sol hasta la Tierra llega en un poquito más de 8 segundos. Entonces, en tan solo 8 minutos, perdón. En tan solo 8 minutos puede recorrer toda la distancia que hay desde el Sol hasta la Tierra. Entonces, esa es la primera parte, nada más tener en cuenta la velocidad de la luz. Ahora, después de ahí, lo que tenemos que ver es el espectro electromagnético. Y aquí en el espectro electromagnético vamos a tener algunas definiciones.
Dice espectro electromagnético. El espectro electromagnético está formado por los siguientes tipos de rayos. Los rayos infrarrojos. Nos dice, son emitidos por cualquier cuerpo que esté a una temperatura mayor que los 0 grados Kelvin. También son conocidos como rayos térmicos. Un ejemplo son los rayos emitidos por el sol. Entonces, son emitidos por cualquier cuerpo que esté a una temperatura mayor que los 0 Kelvin. Los 0 Kelvin, 0 grados Kelvin, equivale a menos 273 grados Celsius. O sea, cualquier cosa que tenga una temperatura mayor a menos 273 grados, o como normalmente decimos a 273 grados bajo cero, va a emitir rayos infrarrojos. En automático, absolutamente todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor tiene una temperatura mayor a menos 273. Incluso si estuviéramos en una temperatura muy, muy baja o en una zona donde la temperatura es a menos 10 grados, pues de todas maneras estamos muy, muy lejos de estar a menos 273. El hielo y cualquier cosa no llegan hasta los menos 273. Entonces, absolutamente todo tiene una temperatura mayor. Eso quiere decir que todos estamos emitiendo rayos infrarrojos. No los podemos ver porque nuestro ojo no está capacitado o no tiene la evolución y tiene más que nada la evolución para poder verlos. Si los pudiéramos ver, realmente veríamos cómo todos estamos emitiendo rayos. Y no solo las personas, cualquier objeto, animal, todo tú verías cómo emite rayos, que son los infrarrojos. No los podemos ver porque nuestro ojo no nos permite, pero con máquinas especiales es como pueden saber que realmente ahí están todos estos rayos infrarrojos. Después de eso tenemos luz visible. Son aquellos que pueden ser percibidos por el ojo humano. Entonces, estos sí son todo lo que nosotros vemos. Este tipo de rayos son una porción de los distintos rayos que conforman el espectro electromagnético. De hecho, es una pequeñísima porción. Esta luz visible es la que nosotros sí vemos. Nosotros podemos ver ciertas cosas. Las imágenes que nosotros vemos y que da nuestro ojo, ¿cómo te podré explicar? Que son solo imágenes que nuestro ojo nos convirtió a nosotros. En realidad, todos son ondas de luz. Ondas de luz. Nuestro ojo, al momento de esas ondas, las puede percibir y las convierte en imagen para nosotros. Y es así como vemos todos los colores. Todos los colores. En realidad, nosotros no vemos las formas. Lo que vemos son los colores. Los colores asemejados en ciertas situaciones lo que dan una forma. Pero nosotros estamos viendo colores. Todo son colores. Si tuvieras una imagen de lo que fuera, pues tú puedes decir, es que sí estoy viendo la forma, es una forma cuadrada, ¿no? Un ejemplo, si yo pusiera un círculo, diríamos, sí, yo estoy viendo ahí una imagen circular, pero en realidad lo que estás viendo es un color morado. Ese color morado delimita un área y ya es como nosotros lo interpretamos como un círculo. Pero en realidad lo que nosotros vemos siempre son colores. Ahora, esos colores tienen una onda específica. Esas ondas nuestro ojo las convierte como imágenes para nuestro cerebro y ya nuestro cerebro nos proyecta la imagen y es así como vemos el mundo. Entonces, todo viene a partir de ondas. Entonces, la luz visible es una cierta cantidad de ondas que nuestro ojo ve y los convierte. Después de eso, los rayos X. En los rayos X dice, este tipo de rayos se genera cuando un haz de electrones que viaja a gran velocidad y en alto vacío se frena bruscamente al chocar con un obstáculo. Estos rayos son muy penetrantes, por lo que son empleados para obtener radiografías. Los rayos X son otro tipo de rayos que no podemos ver a simple vista y que entonces son electrones que están viajando muy, muy rápido. De repente
chocan con algo, con la piel o con el hueso, y eso hace que puedan generar una luz interna. Chocan con mi piel, entonces mi piel los detiene y genera una luz interna, y esa luz me ayuda a poder ver a través de mi piel y poder ver en este caso los huesos, que es para lo que lo ocupan principalmente. Los rayos X tampoco los podemos ver. Lo que nosotros vemos ya es la imagen de la radiografía donde se ve que tiene fisura, fractura o lo que sea. Pero como tal, los rayitos que salen directo hacia la piel, esos tampoco los vemos nosotros. Después de eso, la siguiente parte nos dice rayos ultravioleta. Este tipo de rayos también son conocidos como luz negra, ya que el ojo humano no los advierte y solo algunos insectos los puede distinguir. Este tipo de rayos, los rayos ultravioleta, nosotros los hemos visto, si hemos tenido alguna lámpara de esa que es justamente para rayos ultravioleta y que cuando la ponen se ven como manchas o se ven ciertas cosas que no veíamos en la luz normal. Sale mucho en las películas cuando tienen que encontrar que las huellas del asesino y que todo ese tipo de cosas y las usan. ¿Por qué? Porque este es otro tipo de rayos que el ojo humano no ve. Entonces ocupan esa luz como moradita y con esa luz se pueden ver otras cosas que el ojo humano no veía. Aquí nos dice que algunos insectos sí los pueden ver. Esto quiere decir que esto no está tan lejano del ojo humano. Sin embargo, aún así no podemos verlos. Después de ese, la siguiente son las ondas de radio. Son las empleadas para transmitir señales a grandes distancias. Estas ondas se crean por electrones que oscilan en una antena. Si nosotros pensamos en un radio, tanto los de radio de FM y AM, todas esas también son ondas que están viajando en todo el espacio y están viajando ahorita aquí por la Tierra. Están viajando donde nosotros estamos y no podemos verlas tampoco. No las notamos. Y aparte de que no las podemos ver, no podemos sentirlas o no podemos hacer una señal de ellas. Pero cuando prendemos un aparato que sí funcione con el radio, ese aparato las puede percibir, las percibe y las convierte en sonido para que ya puedan ser audibles para nosotros. Sin embargo, esas ondas están en todo el espacio, pero nosotros no podemos percibirlas. Nuestro oído y nuestro ojo no las ve y no las escucha el oído, hasta que entran a un aparato especial. En los radios que usan a veces los policías, es lo mismo, tienen una antena y eso es lo que puede recibir esos electrones que están ahí en ondas y ya los convierte en un sonido para nosotros. Entonces, es así como funciona eso. Y el último de estos son los rayos gamma. Los rayos gamma, dice, son los producidos durante las transformaciones nucleares. Estos rayos gamma son los que salen cuando hacen una fusión o una fisión en los átomos para liberar, por ejemplo, en los átomos de uranio, para liberar grandes cantidades de energía, los reactores nucleares y todo eso, ahí liberan rayos gamma. Es al momento de que se separa el núcleo de un átomo y eso libera una cantidad de energía muy, muy grande. Ahí lo que tenemos son rayos gamma. También los rayos gamma en el espacio están cuando hay una explosión de una estrella, cuando se convierte en una enana blanca, y entonces ahí hay una explosión muy, muy fuerte donde se emiten muchos rayos gamma. Ay, profe, perdón, me estuvo sacando, se me iba mi internet. No te preocupes. Ok. ¿En qué te quedaste de esta parte? En el último. Ok. En los rayos gamma. Decíamos que son los producidos por las transformaciones nucleares, donde se liberan los átomos en los reactores nucleares para producir electricidad, liberan una gran cantidad de energía y son los rayos gamma. El otro punto donde también hay rayos gamma es cuando explota o cuando muere una estrella. También en esa parte hay una liberación de energía muy, muy grande y todo eso son rayos gamma. Entonces, todo esto es lo que es el espectro electromagnético.
Ahí. Estos son los diferentes tipos de rayos que nosotros, más bien los diferentes tipos de rayos que hay. Y nada más para terminar aquí, nada más quiero una imagen que nos va a ayudar a entender un poquito mejor todo esto, que sería esta. El espectro electromagnético es esta línea que estoy poniendo en verde, todo esto. Y aquí en medio podemos ver una sección dibujada en color gris que se amplió. Ese pequeño cachitito que aquí lo ampliaron para que lo viéramos mejor, en ese cachitito están todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que el ojo humano ve. Ahí están todos los colores que nosotros vemos, que te decía, son ondas, todo. Pero solo es ese cachitito. Notemos del tamaño real de todo el espectro electromagnético, entonces todo lo demás no podemos ver nada de eso. Solo ese pequeño cachito es el único, y ahí están incluidos absolutamente todos los colores que nuestro ojo ve. Entonces, como te digo, todos son ondas, llevan una longitud de onda, como lo tenemos aquí, y llevan una frecuencia, que habíamos visto antes, longitud de onda y frecuencia, y solo ese pequeño cachito es el único que el ojo humano puede ver. Entonces, ¿alguna duda con esta parte? No, profe, ninguna. Perfecto. ¿Alguna duda con lo que vimos hoy? No, profe, todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces, en la siguiente semana nos toca otra unidad. Me parece que es la última donde todavía hay ejercicios y ya terminamos todo esto. Muy bien, Yasmín. Entonces, si ya no hay dudas ni nada, pues sería todo por hoy y nos veríamos el próximo lunes.